Pues muy buenos días. Es para nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud y en este foro taller hacia la integración de la salud digital en el sector salud, un gusto presentar hoy esta Salma Jalife. Me da mucho gusto presentarte, Salma. Realmente reconocemos a Salma como una de las personas que más conocen la materia en nuestro país. Gusto tenerte con nosotros. Debo decir que en 1990, la maestra Jalife diseñó e implementó para la Universidad de México de las redes de telecomunicaciones privadas más grandes de América Latina. 2 años más tarde, la maestra Jalife ingresó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde participó en la instalación de la red privada para el gobierno mexicano y en la principal en la Comisión Federal de Tecnología. Aquí dirigió propuestas regulatorias sobre planificación y administración del espectro, planes técnicos de numeración y señalización, estandarización, aprobación de terminales y voz sobre IP. En Universitaria para el Desarrollo del Internet, la CUDI, y en la Red Nacional de Investigación y Educación de México, el NERM. Es miembro de la Academia de Ingeniería, de la Academia Mexicana de parte de la Universidad de Colorado. Se desempeñó como actualmente es magistral que para lograr la transformación digital del Sistema Nacional de Salud. Así que bienvenida, Salma. Buenos días, quiero agradecer a FunSalud esta invitación tan grata a participar en el taller que hoy se presenta. Para mí es un placer compartir con ustedes el tema de las tecnologías disruptivas, porque en estos últimos años han sido verdaderamente exorbitantes todos los cambios que hemos vivido en el mundo tecnológico. Voy a poner mi presentación para ver que esté disponible, que todos la puedan ver. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la infraestructura digital para lograr la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud y les voy a dar un poco de antecedentes de qué es lo que ha estado pasando en este sector. En realidad quisiera hablarles de la cuarta revolución industrial. Estamos ahorita ya inmersos en esta cuarta revolución industrial que se reconoce por la fusión del mundo tecnológico, el mundo físico y el mundo biológico. ¿Y quién mejor para entender esta fusión es el sector salud? Entonces, aquí yo les quiero comentar sobre los cambios disruptivos que está viviendo esta revolución industrial, donde la tecnología prácticamente es transversal a cualquier sector económico, social, y inclusive me atrevo a decir político de cualquier país. Entonces, las características que se dan en esta revolución industrial es la llegada de tecnologías disruptivas que están apareciendo pues prácticamente todos los días y esta llegada de estas tecnologías que tienen un ciclo de vida para su madurez, pues máximo de 4 o 5 años. Ustedes ven en esta tabla distintas tecnologías, algunas de ellas muy ya utilizadas en el sector salud. Y estas tecnologías tienen cambios exponenciales, ya no son tan lineales y predictivos como lo teníamos antes. Su velocidad de cambio es mucho mayor, si bien ya teníamos la velocidad de cambio de la velocidad de transmisión de datos en cada año y medio por la ley de Moore, ahora estamos viendo pues cambios muy dramáticos. También el impacto que tienen en cada sector es muy diferente, entonces vamos a ver que a pesar de que son tecnologías transversales, van a tener efectos muy diferentes en cada uno de los sectores donde se desarrolla.
esta revolución tecnológica entonces a nosotros los tecnólogos nos llama a hacer un repensamiento de cómo debe diseñarse la arquitectura y los ecosistemas de estas nuevas tecnologías. Entonces aquí les estoy mostrando un gráfico donde quise dividir cómo sería ahora la visión de quienes nos dedicamos a proveer toda esta infraestructura y servicios y aplicaciones a quienes las utilizan para su bienestar o para su desarrollo profesional y para la productividad en el caso de las empresas o de los sectores que son productivos y competitivos a nivel mundial. A la izquierda tenemos la conectividad, pero en realidad tengo embebida no solo la conectividad. Cuando hablamos de conectividad hablamos también del acceso, o sea, o de los dispositivos que utiliza el usuario final o el elemento final, porque se conectan también cosas contra cosas. Pero también hablamos, ahí también está inmerso la conectividad hacia dos elementos también muy importantes, que son los centros de almacenamiento de datos y los centros de procesamiento de datos, que van a jugar un papel muy importante ahora que se ha multiplicado la velocidad de transmisión, en el caso de la conectividad, la velocidad con la que se procesan los datos y la información, y la velocidad con la que se puede extraer información que está almacenada, datos, grandes volúmenes de datos que están almacenados en distintos sitios. De esa infraestructura, de esa capacidad de conectividad, obviamente tenemos las tecnologías. Yo voy a ser tecnológicamente neutra en este caso, pero sabemos que tenemos las tecnologías terrestres, las tecnologías satelitales, y tenemos también las alámbricas y las inalámbricas. Entonces, toda esa gama de tecnologías van a estar inmersas en este sector de conectividad. Luego viene el dato, y aquí yo sí quiero hacer énfasis, aunque lo voy a desglosar más adelante en la presentación. El dato se convierte en el elemento principal de toda esta nueva arquitectura de red. Entonces debemos de poner especial cuidado en cómo trabajamos los datos de esta revolución industrial. Y separaría particularmente la tecnología de inteligencia artificial, porque es una tecnología que va a ser también transversal a todas las aplicaciones y a todas las disrupciones tecnológicas que van a surgir, y cada vez está más inmersa. De hecho, ustedes puede que no se den cuenta, pero hoy ya gran parte de nuestra actividad en ciudades principalmente la realizamos a través de aplicaciones o de procesos que ya traen embebida la inteligencia artificial. Y en el caso de la inteligencia artificial se ha dividido por un autor, Nick Bostrom. La inteligencia artificial se le conoce como limitada. Cuando comenzó la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde mediados del siglo pasado, pero su forma de entender la inteligencia humana ha ido evolucionando en la medida en que se ha hecho mucho más investigación, pero es cuando se dan los grandes volúmenes de los tres aspectos que les mencioné anteriormente, de almacenamiento masivo, los grandes volúmenes de procesamiento a grandes velocidades y la capacidad de transportar datos también a muy alta velocidad y con gran ancho de banda, es que hace que esta inteligencia artificial evolucione mucho más rápido. Entonces, vamos a encontrarnos, ahorita de hecho estamos en la etapa de la inteligencia artificial general, donde ya visualizamos algunos aspectos
de inteligencia mucho más cercanos al comportamiento humano. Y la superinteligencia artificial pues predice que no solo van a tener las máquinas un comportamiento similar al del ser humano, sino que van a sobrepasar esas capacidades y van a volverse autónomas plenamente. Entonces, la inteligencia artificial es una de estas tecnologías disruptivas y aplicaciones que vamos a encontrar a lo largo de nuestra arquitectura. ¿Y cuáles son prácticamente las tecnologías que hoy estamos escuchando? Tenemos la fabricación aditiva, tenemos blockchain, que lo puse fuera porque esta imagen que yo les presento fue de algunos años atrás y cada vez estamos evolucionando. Les voy a comentar algunas de las adiciones que hice. Sistemas de integración horizontales y verticales entran también dentro de estas arquitecturas que vamos a encontrar en las tecnologías y en las aplicaciones. La ciberseguridad, que se volvió también transversal a todos los aspectos de conectividad de datos de inteligencia artificial. La realidad aumentada, que hoy ya se ha fusionado, y lo vamos a tocar más adelante, con la realidad virtual y otras realidades, y entonces nos permite tener la realidad mixta. El cómputo en la nube, que ha evolucionado también, y hay cómputo que se le conoce como Edge, los robots autónomos, que ya hay una variedad impresionante de modelos de robot que son semi-autónomos, autónomos y que combinan algunas otras tecnologías para poder ser mucho más atractivos en el mundo profesional y sobre todo en el sector salud. Internet industrial de las cosas, donde tenemos sensores, Big Data, que ya se ha convertido en análisis aumentado de datos y con mucho mayor precisión y uso integral de los datos para poder obtener resultados, sobre todo en la inteligencia artificial, mucho más precisos, porque también se usan para la toma de decisiones. Entonces es muy importante que haya una precisión para poder ejecutar esta inteligencia artificial. Y la simulación, que está realmente asociada a esos dos iconos que tienen ustedes a la izquierda, que uno es la computación cuántica y el otro es la computación de alto desempeño, que es la que estamos trabajando ya desde hace varios años en el país y en el mundo. Entrando al tema de conectividad de acceso, yo quiero decirles que no existe una solución única para trabajar en este sector de la conectividad y el acceso. Y aquí en una gráfica muy sencilla les estoy explicando. Tenemos que trabajar en el tema de capacidad, o sea, ¿qué nos transporta esa conectividad? Grandes anchos de banda angosta, si es factible tenerla todo el tiempo o solo en ciertas ocasiones, y, por ejemplo, la cobertura, ¿no? ¿Qué tanto esa conectividad la podemos tener en todo el país, o solo lo podemos lograr como lo tenemos hasta ahora, y donde vemos el tema de capacidades en ciertas zonas del país, porque el costo de desplegar esa infraestructura es muy alto y el número de usuarios a los que estuviera dirigido en zonas rurales es muy pequeño como para tener el retorno a la inversión en el caso de las empresas privadas que se dedican a prestar servicios de telecomunicaciones. Es por ello que en el sector público, en el gobierno, se establecen estrategias de política pública que permiten dar la cobertura universal que se requiere para lograr esa conectividad en zonas de muy bajos recursos, donde hay muy alta marginación y donde
además es muy caro, entonces estos programas de cobertura social o programas de cobertura en sitios públicos, como es el caso de México, se dan en el seno del gobierno, a veces en colaboración con la industria, a veces a través de mecanismos como los fondos de cobertura social. Aquí tenemos, y les quería explicar que las capacidades de México, pues tenemos 80 millones de teléfonos inteligentes operando. La infraestructura celular cubre el territorio del país, el 87% de la población en el país, que está dispersa en las últimas zonas rurales. Hay una gran dispersión de ciudades y de población con pocos habitantes, entonces cada vez que se extiende uno más hacia esas zonas, se vuelve más complejo y más caro. Los hospitales de alta especialización tienen la posibilidad de tener conexiones de fibra óptica y acceso a los centros de datos seguros, y sabemos también que las facultades médicas universitarias tienen acceso a una iniciativa mundial que se conoce como Red Nacional de Educación e Investigación, y cada país tiene esta iniciativa implementada, y a su vez estas redes nacionales de educación e investigación del país se conectan con otros países para formar una red global. También conocemos de la pandemia que algunas clínicas tuvieron la fortuna de tener una conexión satelital de banda ancha limitada, en realidad en el orden de las unidades de megabits, fueron conectadas, y esto fue una gratuidad que dieron terceros para poder pues ayudar al tema de la pandemia, y sirven principalmente para recolectar datos sobre COVID-19 de aquellos hospitales o clínicas que están en zonas semiurbanas y rurales atendiendo este tema. ¿Qué necesidades tiene México? Pues vemos que no hay conexiones de gran ancho de banda en clínicas de poblaciones rurales. El ancho de banda de algunos hospitales en ciudades pequeñas y medianas no es suficiente y no cuentan con acceso a centros de datos, y no se ha implementado en este caso el programa de cobertura en sitios públicos que publicó la SCT en 2019, donde hizo una labor muy fuerte con el sector salud para determinar cuáles eran las necesidades de los sitios, es decir, aquí las clínicas y los hospitales que requerían conectividad. Tenemos esa base de datos, esa base de datos es pública, la pueden accesar ustedes en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero desafortunadamente con el cierre de presupuestos de este año no fue posible implementar. Entonces hay ahí una deuda que se tiene para poder conectar esos sitios públicos. Y el último tema de necesidades es la fibra óptica que enlace todo el país. Tenemos fibra óptica en algunos lados, pero requerimos esa fibra óptica. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces me voy y quiero trabajar específicamente el tema de las universidades, porque estas pueden ser o son ya, como lo vamos a ver, un gran mecanismo de transformación del sector salud. Les estoy presentando aquí la red RUTE, que es la red universitaria de telemedicina. Es el caso brasileño, que se conecta en todo el país de Brasil a través de la Red Nacional de Pesquisa, que es lo que les comentaba, es la Red Nacional de Educación e Investigación. Cuando se comercializa Internet en todos los países, el mundo académico, que era el principal usuario de la red Internet cuando todavía estaba dentro del seno del mundo académico, decide consolidar una nueva red, una red de siguiente generación que se conoce comúnmente como red Internet 2. Y de ahí esta red académica tiene un papel muy importante porque ahí participan en la investigación
distintas instituciones de educación superior y centros de investigación y ahora regreso al tema de salud, sobre condiciones de salud locales y nuevas tecnologías que se están utilizando en este sector. Se congregan grupos multidisciplinarios de distintas disciplinas como biología, química, ingeniería, ciencias de datos sociales, sociología, economía, comunicaciones, para innovar en estos temas de salud y hacer un ecosistema mucho más robusto. Tienen la facilidad, por estar interconectadas estas redes nacionales con todo el mundo, de cooperar nacional, regional y globalmente para el desarrollo del sector. Constituyen la fuerza de capacitación continua que se ha intensificado debido a la pandemia, y utilizan intensamente esta Red Nacional de Educación e Investigación para incorporar nuevas tecnologías. Aquí tenemos el ejemplo de las principales acciones en salud que ha hecho RUTE. Tiene un grupo para asistencia remota, un grupo de educación continua y un grupo de investigación colaborativa. Pero además vamos a ver en esta gráfica que la evolución de los grupos de interés de salud desde 2008, que fue creada, a 2019 ha crecido exponencialmente, y como pueden ver hay una relación o interrelación entre todos estos grupos muy importante. ¿Qué noticia importante tengo? RUTE se incorpora a las principales redes nacionales de educación e investigación de América Latina. Aquí tenemos a la Red CONARE, que es de Costa Rica, a REUNA, que es de Chile, a RENATA en Colombia, a CEDIA en Ecuador, a CUDI en México y obviamente RNP, que es el que transporta todo el conocimiento que tiene RUTE a lo largo y ancho del país, de Brasil. Y Red Clara, que es la que congrega regionalmente a todas estas redes. Entonces vamos a ver una actividad muy importante de intercambios de información, de crecimiento de conocimiento. En algunos casos, por ejemplo, yo he participado en educación médica en gastroenterología, particularmente en laparoscopía gastrointestinal, para que en vivo profesores que están en Japón estén enseñando las nuevas técnicas de laparoscopía en operaciones que están en vivo. Para que esto suceda es importante que las redes de fibra óptica que están interconectadas desde todos estos países hasta Japón tengan una calidad tal que no se pierda ningún paquete, porque estamos en una operación en vivo, y además para que haya la comunicación en vivo desde todos los sitios hacia el sitio donde se está llevando a cabo la operación. Entonces, aquí vamos a ver que hay 55 grupos de interés en RUTE y se pueden crear nuevos grupos de interés en español, y va a haber una convivencia mucho más grande en la región, en el sector salud. Y esta conectividad se complementará para la transformación digital en salud con la promesa de infraestructura de fibra óptica nacional que nos ha indicado el gobierno, y el acceso móvil que está evolucionando hacia 5G, en el que participan el regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también la industria, que es la principal promotora de la extensión de esta infraestructura. 2020 es el año de partida. Ustedes, si ven históricamente lo que ha pasado con estas generaciones de telefonía móvil, y que ahora es comunicaciones móviles,
cada 10 años ha evolucionado a la siguiente generación. Entonces estamos iniciando la nueva generación 5G y en México ya hay algunas pruebas y seguramente en breve estaremos viendo lugares donde ya está implementada 5G. En este ecosistema vamos a ver que tenemos la conectividad, el diagnóstico, la colaboración intrasectorial, tendremos la gestión, la gobernanza, todas las tecnologías que están involucradas, interoperabilidad, que es muy importante, y la orientación como elementos que representan en el ecosistema de la transformación digital en el sector salud. Ahora voy a pasar a la parte de los datos. Es muy importante en el tema de datos, y aquí yo les quiero recomendar que lean un documento que produjo el BID recientemente sobre la transformación digital en el sector salud en Latinoamérica y el Caribe. En ese documento yo extraje información aquí de ese documento. Ustedes pueden ver que hay varios niveles que tiene que pasar para que los datos verdaderamente puedan ser utilizados de forma confiable para todos los procesos que ustedes van a vivir en este ecosistema de salud. Si ven, el nivel primero es la Organización de la Información de Salud Pública. Cuando se empieza a introducir la inteligencia artificial en el sector salud, se reconoce que los archivos médicos no fueron pensados ni creados con algoritmos matemáticos en mente. Entonces es muy importante hacer esa transformación y estandarización de los datos existentes para poder tener una confiabilidad muy alta en el uso de estas herramientas, de estos datos. Entonces, luego viene todo lo que son los procesos o sistemas de información en los niveles 2 en adelante, la gestión de la información de la salud pública y en el caso de hospitales privados también, toma de decisiones de salud pública en base a información, implementación de esquemas de gobernanza de la información de salud pública y la implementación de sistemas de información de salud. Entonces, aquí yo les dejo como nota la Organización Panamericana de Salud desarrolló una iniciativa hace un par de años en el Information Systems for Health, para mejorar los sistemas de información de salud de América Latina y el Caribe. Y entonces aquí se mide esta herramienta, mide el grado de madurez que tienen los países, evalúa si las decisiones de salud pública se basan en los datos, determina la existencia de un esquema de gobernanza y examina si se ha implementado un sistema de información de salud. Entonces, los datos, como les dije anteriormente, son el oro de este nuevo milenio y es muy importante que nosotros sepamos que esos datos son confiables y tienen una integridad tal que cuando yo quiera llegar a regresar de un sistema de información al origen del dato por el cual fue creado, yo tenga la confiabilidad de que voy a llegar a esa integridad de ese dato y que sepa quién lo obtuvo, cómo lo obtuvo, de dónde lo obtuvo y bajo qué condiciones lo obtuvo. Entonces, voy a pasar ahora, me voy a ir al mundo de las tecnologías para la salud y voy a incluir aquí, ahora sí, la inteligencia artificial, porque les voy a trabajar sobre una base de un modelo que me encontré en YouTube, que me pareció interesante, de cómo evalúan las tecnologías asociadas a la salud. Si ven del lado izquierdo, les estoy mostrando lo que pasó en 2018, este doctor Bertalan Mezcó, mejor conocido en YouTube como The Medical Futurist,
él hace una relatoría de las más importantes tecnologías que se tienen en 2018. Y vamos a ver, son realidad aumentada, realidad virtual, robótica, inteligencia artificial, impresoras 3D, ingeniería de tejidos, dispositivos de diagnóstico portables, tatuajes digitales, nutrigenómica y chatbots. Ya estamos muy familiarizados con muchos de estos sistemas a 2 años de haber surgido como innovación tecnológica. Nos vamos al año 2020 y él hace una evaluación de tecnologías. Les sugiero, ahí les dejo la liga de estos 2 videos, aunque tiene toda una sección de videos muy interesantes. En este 2020 él hace una evaluación de qué es lo que realmente en lo que debemos de poner atención. Y entonces no les voy a leer estos, solo les voy a decir al final, él hizo un ranking y tomó los siguientes 3 aspectos para arrancar estas tecnologías. Factibilidad de usar la tecnología en salud, o sea, qué tan real es utilizarla ya. El impacto potencial en el sector salud o en algunos casos en el paciente. La accesibilidad masiva en salud, o sea, qué tanto lo podemos hacer para que ya toda la población pueda ser beneficiaria de esto. Entonces vamos a pasar tecnología por tecnología. Aquí les estoy mostrando los sensores de telesalud. Les voy a explicar cómo está la diapositiva y todas las diapositivas van a estar así. Hay una sección en la que les pongo evaluación de la tecnología, la factibilidad, qué calificación le dio, el impacto que calificación le dio y la masificación que calificación le dio. Esto es subjetivo, pero se acerca bastante a la realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, los sensores que nosotros ya los tenemos en nuestros dispositivos móviles, ya puedo medir algunos signos vitales a través de aplicaciones que trae mi celular, y esto pues ya es un hecho, ¿no? Por eso él le pone, no le puso factibilidad 10, ahí me equivoqué, le puso factibilidad 9. Y, por ejemplo, este otro elemento que vemos abajo es un sensor para detectar la cantidad de... se me olvidó lo que se les inyecta a los que tienen diabetes. Este dispositivo se encarga de ello, y aquí, como ven, hay otro dispositivo que es el que mide cuánto tiene y si hay necesidad de poner otro de estos parches para que pueda vivir sanamente la persona que tiene diabetes tipo 1. Y en el centro, o sea que sensores ya estamos viendo con gran o sea, de forma masiva ya estamos viendo que aparecen en todos lados y que puede tener acceso la gente a ellos. En el caso de de la telesalud, pues ya incluso hay un curso, les puse una foto de un curso que hace la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre telesalud, en el que está explicando que un enfermero está a través de una videoconferencia recibiendo instrucciones del especialista para poder atender o hacer una actividad con el paciente. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que dice modo síncrono o modo asíncrono, puede tener la opinión médica para el tratamiento, y después asíncronamente poder tener algunos archivos de contenidos que le permitan poder trabajar en ese sentido. Me voy a ir un poco más rápido porque tenemos más o menos 8 minutos. En este caso, la realidad mixta, como les mencionaba, ya permite interactuar con la imagen digitalizada. Antes, con la realidad aumentada y la realidad virtual, no había una inmersión en esa realidad virtual, pero no se podía interactuar directamente. Puede revolucionar cómo aprendemos y trabajamos, y se conoce como Human 4.0, y combinará múltiples tecnologías tanto a nivel de red como de aplicaciones.
Esta evaluación tecnológica fue de 6, 6 y 5. En lo que son los robots que ya serían robots como asistentes de cirujanos y médicos, tenemos la autonomía de los robots. Por ejemplo, no sé si pudieran ver, pero cuando tengan la presentación, este robot por sí solo ya hace muchas cosas. Estos sistemas operan en entornos diversos sin necesidad de ser guiados y o controlados por humanos de manera constante, aprenden y luego pueden realizar algunas actividades autónomas. Tienen la capacidad de reconfigurarse de manera dinámica, usan inteligencia artificial, obviamente, para resolver tareas de acuerdo con características del entorno. Los exoesqueletos que... Sí. Queremos pedirle que tranquilo, tengamos un poquito más de tiempo y la verdad que nos parece que su plática está siendo por demás muy adecuada y pertinente. Entonces, no se preocupe, podríamos tomar unos minutos más, 15, 20 minutos más incluso, que es el tiempo de colchón que tenemos entre cada sesión y seguir con el ritmo que usted lleva estaría perfecto. Ok, agradezco. No me quedan muchas, pero sí quería explicarles a detalle. Entonces, por ejemplo, es un hombre con parálisis que a través de este sistema robótico que trae inteligencia artificial para que sea autónomo, le permite caminar. Es una máquina móvil que incluye sensores, motores, elementos hidráulicos con el fin de facilitar a quien lo porta, este exoesqueleto, realizar actividades físicas. Entonces, esto nos revoluciona muchísimo las capacidades de los pacientes que tenemos para que puedan tener una cierta autonomía a los que la han perdido. Entonces, esta evaluación tecnológica que hace el doctor Mesco es factibilidad 6, impacto 8, masificación 4. Y les voy a explicar cuando resumamos los resultados a qué se refiere él con todo esto. Luego tenemos la interfaz cerebro-computadora. Ustedes no lo ven muy bien aquí, pero si ven un cable que aparece en la cabeza, es que está conectado un dispositivo a una computadora para extraer pues del cerebro señales y poder interpretar esas señales que tiene el cerebro para el movimiento. Y acá vemos un brazo mecánico donde están probando que ella está dando instrucciones a ese brazo para que se mueva conforme a las necesidades que tiene ese brazo, ¿no? Entonces, estas interfaces cerebro-computadora no solo van a servir para esta parte del cerebro que atiende el movimiento, sino para todas las actividades que realiza el cerebro. Y inclusive ustedes seguramente ya han oído en la prensa que ya vamos a leerle el pensamiento a la gente, ¿no? Todavía estamos un poco lejos de eso, pero en laboratorios ya hay muchos investigadores que están en esta etapa. Aquí le está dando factibilidad 3, un impacto de 7 y masificación de 3. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué le da factibilidad 3? Porque todavía hay mucho que realizar en investigaciones y en traducción de esa investigación a los productos tecnológicos que los pueden hacer mucho más eficiente el proceso. Entonces, quiere decir que esto lo vamos a ver no en los próximos meses, sino en varios años más, quizá en unos 5 años más ya consolidado como una herramienta para tenerla en los hospitales. Y el impacto es 7 porque él hizo una medida, perdón, no lo dije al principio, del 1 al 10, es porque seguramente va a ayudar a muchísimas personas a poder ser, por ejemplo, independientes si es que, o para poder recuperar habilidades que no tenían, solamente utilizando pues su mente para poder, y ya lo harían naturalmente todos los movimientos como si fuera una parte de nuestro cuerpo. Y la masificación obviamente le da una calificación baja porque son instrumentos que todavía son muy caros, que no han podido tener economías de escala. Los componentes también son muy caros y esto hace que no vaya a llegar a toda la población.
Tenemos el caso de la nanotecnología. Esta herramienta tecnológica nos permite tener partículas, nanopartículas o nanodispositivos de aproximadamente entre 10 y 15 nanómetros. Se introducen al cuerpo para liberar, por ejemplo, en este caso, el medicamento de forma no invasiva. En otros casos se podría inyectar este producto para realizar quimioterapia focalizado exclusivamente en las células cancerígenas. También puede haber nanorobots que se pueden introducir en el cuerpo para monitorear si está desarrollando alguna enfermedad. Y en este caso sería muy interesante que se perdiera el concepto de la palabra síntoma. Ya las personas estaríamos invadidas de nanorobots que nos están monitoreando todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro cuerpo. Entonces ya la palabra síntoma desaparecería de nuestro diccionario, no solo del de salud, sino también del diccionario cotidiano de cualquier ser humano. A esta tecnología, como lo ven, le dan la factibilidad 2 porque todavía está en etapa inicial, no ha madurado plenamente. Hay un impacto de 7 porque obviamente nos cambia la vida el poder predecir o prevenir enfermedades, y la masificación todavía es nula porque los equipos son, los dispositivos son muy, muy caros. La red 5G, ya les mencionaba yo que está dentro de la arquitectura de esta cuarta revolución industrial, está en la sección de conectividad. Esta red 5G promete grandes anchos de banda y promete bajas latencias. Para el sector salud, la baja latencia es muy importante porque para la precisión, por ejemplo, en el caso de cirugías, requiere que no haya fallas en la información. Aquí yo lo que les estoy presentando en la lámina de abajo es una doctora que está a distancia con realidad mixta, está haciendo las instrucciones para que ciertos dispositivos, ciertos robots estén operando a esta persona que se encuentra en otra parte del mundo. O sea, está en un hospital B, este está en un hospital A, y ya se está llevando a cabo la operación. Esta operación se tiene que realizar mediante un canal seguro de esta tecnología de conectividad. En realidad, el acceso es por 5G. Aquí, como les mencionaba antes, la banda ancha juega un papel muy importante. La fibra óptica es la que interconecta todas las radiobases que los acercan a ustedes a la tecnología 5G. Entonces, sin fibra óptica de muy alta capacidad, no vamos a poder ver estos casos en México, o yo pienso que nadie se arriesgaría a estar teniendo intermitencias en la señal o en la transmisión de los datos mientras se está operando a un paciente. Entonces, vamos a tener que exigir como sector salud que se garantice esta calidad de servicio, tanto en las redes de fibra óptica, que son las redes de transporte, como en las redes 5G, que son las de acceso, para garantizar que esta latencia se dé en milisegundos y no perdamos ningún momento de la operación y el paciente pues salga con una satisfacción de que fue operado con éxito. La factibilidad de esta tecnología es de 8, o sea, ya está inmersa en bastantes países. El impacto, pues es relativo, le da un valor de 6 porque si bien es muy interesante operar a distancia, quizá o cualquier actividad que realice con 5G, el impacto pues va a ser para grandes ciudades principalmente, porque como les mencionaba yo antes, con la conectividad
entre más lejos estás y menos población hay, es más caro llegar a esos lugares, entonces por eso se está dando un impacto 6, no solo por el lado de salud, sino también por el lado tecnológico. Y la masificación también pues va a seguir esta misma trayectoria de va a llegar a las grandes ciudades, pero va a ser más limitada en las ciudades más pequeñas. Luego tenemos las pruebas genéticas directas al consumidor. Estas pruebas permiten descifrar el análisis del ADN completo y buscar estas afecciones que puedan adquirirse de acuerdo a cómo está constituido el genoma y te permite, por ejemplo, prevenir enfermedades que no te han dado, pero que se leen en tu genoma, que es altamente probable que seas susceptibles a ellas, porque ya sea por herencia, o porque ya aparecen en el nuevo genoma que tú tienes, y te permiten llevar una vida saludable debido a que tú ya sabes qué padecimientos puedes tener y los puedes corregir con acciones que tomes tú. Por ejemplo, diabetes se puede tener una alimentación o una nutrición diferente si uno sabe que es predispuesto a diabetes y hacer más ejercicio si uno es una persona pasiva que no realiza ejercicio todos los días. Entonces, esto puede cambiar la vida de mucha gente. Entonces, una tecnología con factibilidad 8, o sea, ya se están haciendo estas pruebas genéticas en varias partes. Otra vez esto se está dando primordialmente en ciudades y no en zonas rurales, pero seguramente se va a masificar en breve y el impacto es muy alto porque te puede cambiar la vida a no adquirir una enfermedad que posiblemente pudieras tener. Impresión 3D es prácticamente producir ya ahorita no solo cuestiones mecánicas en el caso de salud de componentes como prótesis, sino también ya llegó la bioimpresión, la parte biológica. Ya se pueden imprimir tejidos y esto ya puede producir la impresión de órganos o de huesos o de cualquier otro elemento que tiene el cuerpo humano. Entonces, en el caso de las partes de prótesis electromecánicas, abarata muchísimo los costos de lo que era originalmente esta prótesis y entonces puede ser una tecnología muy importante para los próximos años. Y en la parte biológica todavía no está muy madura la tecnología, así que veremos pasar algunos años más para que esta se consolide plenamente. Entonces, aquí le está dando la factibilidad de 6, el impacto de 8 y la masificación de 3. Obviamente, sí van a estar presentes ya más comúnmente ambos, la electromecánica y la biológica, pero van a ser, en el caso de las biológicas, muy caras todavía para poder tenerlas masificadas. Y esto nos puede reducir o eliminar la escasez de órganos y tejidos como lo tenemos hoy en día, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, aquí yo voy a pararme un poco porque hay dos aspectos muy importantes que ustedes deben de entender de la inteligencia artificial. Ustedes veían que el autor Bostrom dividió la inteligencia artificial en 3 etapas y ahorita nos encontramos en la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial tiene a su vez métodos para poder procesar o que la máquina
procese y entienda cómo funciona el comportamiento humano. Entonces, inicialmente el método más común era Machine Learning, pero Machine Learning tiene una característica de que es un algoritmo que aprende de los datos. Entonces, entre más precisos y entre más datos tengamos, va a ser mucho más eficiente este algoritmo. Y aquí juegan un papel muy importante una profesión que es la profesión que se llama el anotador de datos o el agregador de datos. Y aquí lo estamos viendo del lado izquierdo, alguien que está, un médico, un especialista, un radiólogo que está circulando las zonas más importantes o donde hay que poner énfasis en esta serie de fotografías que se están archivando en un centro de datos para poder masivamente clasificar una cierta enfermedad, un síntoma o lo que sea de alguna parte del cuerpo. Entonces, es muy importante. Machine Learning siempre va a requerir, los ojos de Machine Learning van a ser los ojos humanos. Machine Learning siempre va a tener que aprender de los datos que nosotros le brindemos, y en la medida que los datos sean más precisos y de más alta calidad, seguramente nuestra toma de decisiones cuando usamos algoritmos de Machine Learning van a ser más buenas. Y entonces hay una evolución hacia Deep Learning, y Deep Learning está asociado con algoritmos ya mucho más cercanos a cómo se comporta las redes neuronales de nuestro cerebro. Entonces, estos algoritmos, si bien requieren algo de información, si ustedes ven en la lámina de abajo, hay una serie de fotografías. En la cuarta que se ve en azul, esa ya la está haciendo un algoritmo de Deep Learning con base en la información que obtuvo de datos anotados. Ellos ya no requieren tanta información, sino que van aprendiendo a leer lo que está pasando en esa parte del cuerpo, y sobre esa base y a prueba y error ese algoritmo está generando una visión mucho más precisa de lo que se está estudiando. Entonces, en ese sentido, el Deep Learning va a trabajar con temas mucho más complejos y que están asociados a cómo funciona el cerebro humano. Por ejemplo, aquí podemos ver una aplicación que se le da a Deep Learning, se le conoce Deep Fake, cuando uno ya puede transformar una cara con base en las características o la fisonomía de una cara original, a transformarla. Por ejemplo, yo me quiero convertir en, no sé, en algún personaje famoso, entonces este algoritmo va haciendo la transformación hasta que yo me veo como si fuera la otra persona. Entonces, quizá aquí una aplicación interesante sería que se pudiera determinar todas las características de esa identidad facial, eliminarlas cuando yo estoy manejando datos, como en el caso, por ejemplo, del historial clínico electrónico. Manejo no la foto, sino esta imagen con Deep Learning para que yo haga anonimato facial, pero en el fondo yo conozco a través del algoritmo quién es el originario de esa información o de esa identidad. Entonces, en la inteligencia artificial le está dando una efectividad de 6, porque todavía hay mucho que aprender en inteligencia artificial. Todavía estamos probando muchísimos algoritmos. Ahí yo sí quisiera hacer énfasis en que México tiene la posibilidad de ser desarrollador de algoritmos, y creo que es muy importante porque tenemos particularidades muy grandes, sobre todo en el sector salud, que nos
impiden o que nos hacen menos eficientes si tomamos algoritmos que vienen de otros países y que no toman las características que se deben de tener. Y por otro lado, la ética es muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial y entonces es muy importante que nosotros sepamos o consolidemos dentro de nuestro marco de valores y de ética qué es lo que queremos como desarrollo de inteligencia artificial. Entonces aquí está un 6, el impacto va a ser de 10, o sea, seguramente va a estar inmersa esta tecnología en todos lados, pero la masificación va a ser de 5 por lo pronto, hasta que no tengamos en realidad pues una expansión de otros elementos como es la conectividad y como es la compra de dispositivos de menor costo, para que pueda utilizarse en zonas, no solo en ciudades. Tenemos también la computación cuántica. La computación cuántica es la siguiente generación de las computadoras. Ya dejan de construirse como la física clásica y entienden las reglas o las normas de la física cuántica. Esta generación mide su capacidad en lo que se conoce como qubits en lugar de los bits. Los bits, como ustedes saben, utilizan posiciones de 1 y 0 para esos valores los toman para poder producir información, mientras que los qubits van a poder tomar, son tridimensionales, van a poder tomar varios valores y entrelazarlos y superponerlos de acuerdo con el número de qubits del que sea esa máquina. O sea, yo puedo decir mi computadora cuántica va a ser de 3 qubits, de 10 qubits, de 35 qubits, y eso va a exponenciar el número de posibilidades que pueda yo, de operaciones que pueda yo realizar con ese tipo de máquinas. Entonces vamos a ver que el procesamiento va a hacerse mucho más rápido. Por ejemplo, la determinación de un genoma, si ahora se tarda, no sé cuánto tiempo se tarda, pues esto se va a reducir a segundos, el poder realizar esta evaluación. Y entonces ya en lugar de ser un elemento que yo me haga hoy y me lo resuelvan en un mes, quizá ya va a ser en vivo, voy a poder diagnosticar y dar prescripciones, ¿no? Aquí tengo la valoración con respecto a estas 10 tecnologías, la suma de esas valoraciones de esos componentes que mencionamos, y las 3 que hoy podemos estar seguros que podemos estar usando son los sensores y la telesalud, la genética, las pruebas genéticas directas al consumidor y la inteligencia artificial, que ya la tenemos inmersa en muchísimas aplicaciones. Vienen en los próximos años, en un par de años, vamos a estar viendo que suben a nivel de ya tener presencialmente 5G, la robótica de apoyo a médicos y a cirujanos, la impresión 3D primordialmente en lo electromecánico, pero seguramente va a haber muchos casos biológicos, la realidad mixta, y en unos 5 a 10 años la computación cuántica, las interfaces de computadora-cerebro y la nanotecnología. Entonces, ¿qué resumimos? Estamos de acuerdo a nuestra arquitectura de esta cuarta revolución industrial, juegan un papel muy importante las universidades con los hospitales y con el sector salud, o sea, gobierno, industria y universidades y sector académico hacen una alianza muy importante para aspectos de formación de recursos humanos, para expandir sus posibilidades de conectividad a través de redes nacionales de educación e investigación, y que se usen mucho más rápido o se prueben las tecnologías disruptivas. La colaboración nacional, regional e internacional definitivamente nos va a permitir el intercambio de experiencias, de expertise y la innovación de productos, el desarrollo tecnológico que tanto deseamos en México. Y los datos
como les decía, son el nuevo oro y deben mantener su integridad y privacidad. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque si partimos de automatizar algo que está mal integrado, es seguro que vayamos a tener una mala automatización. Entonces, es muy importante que en sus sistemas de información ustedes prevean que el dato esté íntegro y sea confiable. Los sistemas de información que emanan de estos deben de estar ordenados, estandarizados, utilizables de manera interoperable. No deben de casarse. No toqué este tema, pero es muy importante que no les obliguen a casarse con una plataforma tecnológica o con una tecnología. Cada vez más deben de ser abiertos, por ejemplo, los datos abiertos que se puedan consumir a través de estándares, se puedan cosechar de distintas bases de datos nacionales e internacionales, y también el que las tecnologías o los dispositivos puedan ser interoperables con otras tecnologías y otros dispositivos y que no se tengan que casar ustedes con una sola marca, ¿no? La inteligencia artificial está cambiando la forma en que se hace la medicina, se puede hacer minería de historiales médicos, se pueden diseñar planes de tratamientos, surgirá la medicina de precisión del modelo, cambiando del modelo de one size fits all a cuidados especializados, ya muy personalizados. Revoluciona la creación de fármacos, no hablé de eso, pero también hay una fuerte evolución en la creación de fármacos. Se brinda mayor asistencia de salud, administración de medicamentos, sobre todo para adultos mayores. Los robots o los chatbots pueden ayudar muchísimo. Se usan más teléfonos inteligentes y lo que conocemos como wearables, ya lo vemos en muchas personas que usan su reloj para muchas mediciones, y las tecnologías disruptivas son el status quo del siglo XXI. Son las herramientas de alta especialización las que les ayudarán a ustedes como sector salud. Aquí puse a los doctores, pero también a todo el ecosistema de recursos humanos, les ayuda a mejorar y hacer más eficiente su trabajo. Obviamente, ¿qué tareas nos quedan por hacer? Tenemos que adecuar la regulación. En muchos casos sucede en el sector salud como en el sector telecomunicaciones, que estas evoluciones rebasan la capacidad de los reguladores o de los hacedores de marcos regulatorios y marcos legales de poder tener dentro de este marco las evoluciones tecnológicas y que no se vuelvan una barrera para masificar esta tecnología. Y serán útiles también para guiar los procesos de salud y formar capacidades y habilidades digitales en el sector. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias, doctora Salma. La verdad, muchísimas gracias. Escucharla desde su arranque ha sido muy, muy interesante. Tengo unas preguntas personales incluso, pero quisiera darle lugar a la gente que está participando en el evento y vamos a empezar desde la primera, que me parece aquí con doctora Salma Jalife. De las tecnologías que nos ha presentado, ¿cuáles cree que tienen aplicación y adopción más factible en los sistemas nacionales de salud y que nos ayuden a mitigar las inequidades de salud en México? En realidad son las tres que les comentaba que ganaron mayor puntuación, pero no es solo porque sean las que ganaron mayor puntuación, son las que están más maduras tecnológicamente hablando y que ya fueron probadas tanto en el ámbito privado como ya en el ámbito comercial, o sea, ya en la operación diaria, para que podamos tener la confianza de que se pueden utilizar. Y eso me refiero a la inteligencia artificial. Y aquí sí quiero hacer énfasis. La inteligencia artificial mejora sus algoritmos en la medida en la que vamos teniendo más datos. Entonces es muy importante, sobre todo, tener datos y tener variedad de datos dependiendo de lo que se está analizando,
Por ejemplo, si estamos trabajando con el corazón, es muy importante, o con enfermedades físicas, ¿cómo se le puede decir? De operación del corazón, que tengamos varias bases de datos si es que estamos utilizando alguna tecnología que nos va a permitir predecir, detectar, como la realidad mixta, todas las imágenes que sea factible tener a nivel nacional, si sabemos que hay casos internacionales que se comportan de la misma manera que las razas que están en nuestro país, pues poder utilizarlos también esas bases de datos, ¿no? Entonces, en general, estas tecnologías que ustedes vieron, los sensores, van a haber multiplicidad de sensores, nada más que tenemos que tener bien preparada la red móvil para que esos sensores, si están midiendo cuestiones que deben de generar alertas para los doctores o para el paciente, tengan la certeza de que la red va a funcionar para mandar esos datos, ¿no? Entonces, por eso les quise mostrar todo el ecosistema, la conectividad, los datos, la inteligencia artificial y todas las tecnologías, porque no son aisladas, no operan aisladamente. Ahorita estamos ya en un mundo donde estamos totalmente interconectados. Tu micrófono justo lo tiene dejaste un poco cerrado. que ver con la pregunta que la doctora Maradiaga dice, si en México está interesado en tener inteligencia artificial, ¿qué pasos se tienen que tomar? Desde políticas públicas hasta leyes. Bueno, en ese sentido, necesitamos trabajar en dos aspectos muy importantes, bueno, más bien en 4 aspectos muy importantes. El primero es la ética, o sea, qué valores o qué elementos vamos a introducir para quienes producen inteligencia artificial. Sabemos, les voy a dar un caso que no es de salud, pero que impacta en el ser humano. Por ejemplo, en Estados Unidos se empezó a detectar que utilizaban sistemas de inteligencia artificial para toma de decisiones en juzgados, y que ese sistema de inteligencia artificial curiosamente favorecía a los caucásicos con respecto al resto de la población. Entonces, ese sistema de inteligencia artificial no es ético porque está discriminando ciertas características del ser humano con respecto a otras, ¿no? Entonces, ahí ese es un elemento importante. El tema de los datos, de la privacidad, ustedes que hacen historiales clínicos electrónicos y que almacenen información muy relevante del paciente, es muy importante que tenga el manejo del dato sea con privacidad, con todos los elementos que conforman nuestra ley de protección de los datos. Entonces, ahí se tiene que trabajar en alianza con esta ley para poder generar los bancos de datos y poder manipular toda esta información de manera segura y confiable y con privacidad hacia quien es el poseedor de esa información. Otro elemento importante es la innovación y la comercialización. En México hay muchos startups y emprendedores que están desarrollando inteligencia artificial. No tienen idea. Yo me quedé sorprendida porque ahorita estoy participando en el Global Partnership for Artificial Intelligence y ahí estamos tratando de armonizar o estandarizar cómo se van a importar tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que trabajar, por ejemplo, en la parte regulatoria, como se hace en cualquier tecnología, en hacer mecanismos de evaluación de la conformidad y por ejemplo, acuerdos de reconocimiento mutuo, que quiere decir, si yo tengo un laboratorio en Estados Unidos y ese laboratorio ya lo comprobó el gobierno mexicano de que es un laboratorio confiable, que sus técnicas y procesos para probar si es factible que esa tecnología funcione o no funcione y sigue los códigos, entonces yo ya no tengo que hacer una prueba en México, sino que la puedo hacer en Estados Unidos y con el acuerdo de reconocimiento mutuo
de establecer que la importación se haga sin tener que hacer una segunda prueba, ¿no? Pero todos estos mecanismos se dan en los marcos regulatorios, por ejemplo, en el caso del IFETEL, sería el responsable de esta actividad, ¿no? Y seguramente COFEPRIS también juega un papel importante, entonces ahí ya se mezclarían la parte tecnológica con la parte de salud, ¿no? Porque obviamente IFETEL no prueba o no hace los procedimientos para evaluación de salud. Espero haber contestado su pregunta. Hay muchas cosas más, pero pues así es. en Muchísimas resumen, gracias. esto es... una última pregunta, creo que es con gusto. ¿Considera usted que la inteligencia artificial podría apoyar la detección o sospecha de enfermedades desde la casa? ¿Necesitaríamos pensar en una ruta regulatoria para su implementación? Sí podría desde la casa siempre y cuando haya una supervisión médica, supongo yo, y que haya la tecnología o la aplicación que permita que uno se autoevalúe, ¿no? Efectivamente, para eso se usa la inteligencia artificial, trae detrás toda la información importante para que el algoritmo a través de la tecnología o la aplicación pueda hacer esa evaluación, pero yo considero que debe de ir asociada con la opinión médica para que se fortalezca esa autoevaluación que se hace en casa, ¿no? Pero sí, efectivamente se puede hacer. O sea, se podría hacer, no sé si ya estén utilizando esos sistemas. Doctor March, adelante, por favor. Sí, Salma, muchas gracias. Muy interesante la plática. Yo tengo un comentario. Me he dedicado los últimos 20 años al tema de la genómica y de las pruebas y me ha tocado pues, ver toda la evolución, que al principio fueron por interés, fueron por algo de juego, de curiosidad. Luego pasamos al tema del árbol genealógico, de la afiliación, y ahora ya estamos con las pruebas directas a enfermedades. Yo aquí quería comentar 2 puntos nada más. El primero es el tema de validación. Todas las pruebas internacionales están perfiladas para el mercado tanto asiático como europeo, de manera que nosotros al tener mestizos y grupos originarios o grupos étnicos que se les conoce como amerindios, pues es muy importante que estas pruebas puedan validarse y que incluyan los cambios en el ADN identificados en los mexicanos. Esa es la primera. Y la segunda, me parece que aunque sean pruebas directas al consumidor, resulta de vital importancia que las pruebas sean interpretadas adecuadamente por el médico. Y aquí me voy a lo que ha pasado y está sucediendo en todos los países industrializados, sobre todo en Europa y en Asia y en Norteamérica, que ya se han formado grupos que no solo incluyen a los genetistas, que por cierto en México tenemos menos de 500 genetistas certificados, sino que hay todo un grupo de consejeros genéticos multidisciplinarios en donde participan internistas, cardiólogos, cirujanos, oncólogos, biólogos moleculares, estudios de imagenología, etcétera. Entonces, solo quería dejar en la mesa este comentario y estoy de acuerdo con que las pruebas genéticas ya son pruebas maduras que pueden entrar al mercado mexicano siempre y cuando se le dé la información veraz y objetiva a los pacientes, a la población, no crear falsas expectativas y capacitar muy bien a los médicos venciendo esta resistencia a las nuevas tecnologías. Muchas gracias.